En nombre de la Junta Directiva y de todo el equipo de la Asociación Cultural Humboldt, le damos la más cordial bienvenida, especialmente al embajador de la República Federal de Alemania, el señor Stefan Duppe, al primer secretario de la República Federal de Alemania, el señor Johannes van der Wick, al historiador y ensayista Thomas Straka, al editor del libro Carsten Todtmann, director y fundador de Todtmann Editores, y a todo el público presente que hoy nos acompaña. Hoy presentamos el libro Los alemanes en Venezuela, 1914-1949, tomo 3 de Rolf Walter, en el marco de del 75 aniversario de la Asociación Cultural Humboldt. El autor ofrece la tercera entrega de su trascendente investigación historiográfica a lo largo de 40 años, ofreciendo una visión profunda y valiosa de la presencia alemana en Venezuela durante ese periodo. Destacamos la cuidada edición del libro bajo el sello Oscar Todtmann Editores, que este año celebra 50 años de su creación, y la invaluable participación de la Fundación Edmundo y Hilde Schnögers, cuyo auspicio hizo posible la edición del libro. Muchas gracias por su presencia. Le doy la palabra a Walter Arno Erdmann, presidente de la Asociación Cultural Humboldt. Bueno, la directora ejecutiva Astrid, yo le dije, ¿por qué no te sientas aquí con nosotros, con los caballeros, para no dejarnos solos? Pero ella prefiere, con razón, estar aquí con su esposo. Muy bien, excelente. Excelentísimo señor Duppe, embajador de la República Federal de Alemania, apreciado señor Todtmann, apreciado profesor Straka, apreciados representantes de la Fundación Edmundo y Hilde Schnögers, señoras y señoras periodistas, señores editores, damas y caballeros. Le doy una muy cordial bienvenida a la presentación, o como decimos aquí, al bautizo del tercer tomo, Los alemanes en Venezuela, de Rolf Walter. Cuando el embajador y expresidente de la Asociación Cultural Humboldt, Erich Becker, quien envía su muy caluroso saludo desde Berlín, logró que el profesor Walter escribiera este tercer tomo, me solicitó el apoyo para que la Asociación Cultural Humboldt auspiciara la edición de esta obra con el financiamiento de la Fundación Edmundo y Hilde Schnögers. Y así se dio, justamente para este aniversario de la Asociación Cultural Humboldt, que sobre todo la vamos a celebrar este domingo que viene, el 16. Con la excelente traducción de la señora Claudia Zierich, que aquí la tenemos también con nosotros, qué bonito porque estuvo varios años fuera de Venezuela y ahora está hoy con nosotros, y la edición del señor Carsten Todtmann y la impresión de gráficos capriles, podemos presentar hoy esta obra. Pero antes de leerles lo que el autor me pidió que leyera, en resumidas partes, quiero presentar el currículum vitae del autor, Rolf Walter. Él lamentablemente no está aquí en estos días, pero él estuvo muchas veces en Venezuela, en los años 80, en los años 90, y también pernoctó aquí en la Asociación Cultural Humboldt, cuando también todavía
también, vamos a decirlo claro, raspado, las habitaciones podían usarse para eso porque había más uso. Pero hoy día ya no es así, pero vendrán esos tiempos nuevamente. El profesor Walter nació en 1953 en Kirchheim, en el sur de Alemania. Aprendió a ser banquero y después de sus estudios de economía se convirtió en profesor de comercio en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de Erlangen-Nürnberg. Su doctorado en 1982 lo presentó con una disertación sobre la relación entre Venezuela y Alemania 1815-1870, que fue su primer tomo de los alemanes en Venezuela. En 1991 fue nombrado catedrático de Historia Económica y Social de la Universidad de Jena y así fue uno de los primeros jóvenes profesores después de la caída del muro de Berlín que tomaron la decisión de residenciarse en la parte oriental de la recién unificada Alemania. En ese mismo año se publicó su segundo tomo de los alemanes en Venezuela. Uno de las principales áreas de su investigación siempre fue la historia económica de Venezuela y en general de historia económica y social de economía mundial. Su biblioteca privada con material histórico de Venezuela nos impresionó porque cuando lo visitamos el año pasado, Claudia y yo, nos impresionó porque tiene una cantidad de libros y también de material histórico de Venezuela. Rolf Walter fue también cofundador de la Sociedad Germano-Venezolana. Y ahora, Rolf Walter originalmente pretendía que el título del libro que presentamos hoy fuera Los alemanes en Venezuela, tercer tomo, 1914-1949, y una extraordinaria historia de amor. Una love story. Es la historia de amor, el compromiso de Wilhelm y Auguste Friedl en 1914, quienes sufrieron la separación debido a la guerra, es dramática, pero también encantadora. La idea, dice Rolf Walter, se la tengo que agradecer a Dirk Bornhaus, que por cierto diseñó y construyó este edificio de esta Asociación Cultural Humboldt, por señalarme esta fuente. Escuchemos lo que él mismo nos escribe y me pidió que lo leyera. Con el tercer volumen sobre los alemanes en Venezuela vuelvo a seguir mi viejo lema que es perspectiva a través de la retrospectiva. En nuestro contexto esto significa que cuanto más se trate principales protagonistas e instituciones, mejor se podrá comprender la extraordinaria e impresionante bilateralidad entre Venezuela y Alemania. Un ejemplo sobresaliente aquí es el encuentro personal y enriquecimiento mutuo de Simón Bolívar y Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Dichosos nosotros que tenemos el nombre de ese Alexander von Humboldt. Investigar, iluminar y describir estas relaciones especiales y ricas con la mayor precisión posible ha sido uno de mis esfuerzos en el ámbito económico, social y cultural desde 1980. Con el tiempo, mi investigación en los archivos y bibliotecas de Alemania y Venezuela arrojó resultados tan ricos que al principio no lo hubiese creído posible. Por ello, estoy sumamente agradecido a un gran número de personas, empresas e instituciones. Comprenderán si menciono en primer lugar a la Asociación Cultural Humboldt, cuya presidencia y junta directiva altamente calificadas fueron tan útiles y propicias para mi causa que casi me inclino a hablar de singularidad. En este estudio, una vez más, seguí una estructura, mi trabajo como profesor universitario de Historia Económica y Social. Desde el principio fue importante para mí captar ambas perspectivas, la venezolana
y la alemana. Esto significa, por ejemplo, estudiar los expedientes de los cónsules y diplomáticos alemanes en Venezuela, la correspondencia de comerciantes, médicos, artistas y correspondencias privadas. Aquí también deben investigarse las características, idiosincrasias, peculiaridades típicas de las personas en sus países de nacimiento y de destino, en su idioma y costumbres, preferencias y para de contar. También hay un ejemplo de mi investigación que comparo. Mientras que los emigrantes ingleses, franceses y estadounidenses en Venezuela se casaron con un número significativamente menor de mujeres venezolanas o latinoamericanas en general, los alemanes se casaron mucho más con venezolanas, muchos con la nobleza venezolana y además adoptaron rápidamente el español. Finaliza Rolf Walter. Sería mi más sincero deseo que los modestos estudios bilaterales presentados hasta ahora fueran continuados por una generación más joven de historiadores capaces. Hasta aquí, Rolf Walter. Rolf Walter fue, por cierto, condecorado con la Orden de Mérito de Francisco Miranda. Y, por cierto, me comentó que ya está trabajando en el 4º tomo. Y yo concluyo. Esta obra es un ícono que queda como un testimonio de la época que abarca las 2 guerras mundiales, con un profundo análisis histórico de vida que hicieron alemanes en este país y como ellos se enamoraron de Venezuela y Venezuela de ellos. Y ahora quisiera continuar y presentar a Carsten Totschmann, que ahora va a dar las siguientes palabras. Carsten Totschmann es fotógrafo y librero, egresado en high school por el Colegio Americano. Se traslada a Alemania, país de origen de sus padres, donde comienza con el área editorial. Editor, fundador del sello Oscar Totschmann Editores, y desde entonces ha realizado una destacada labor en diversas áreas y sobre todo su editorial sobresale por incluir diferentes temáticas, colecciones, entre otros sus emblemáticos libros de fotografía de carácter científico, también de la conservación del medio ambiente natural, libros de narrativa, poesía y para de contar. Por la calidad de su producción, la editorial, que como escuchamos cumple este año 50 años, ha merecido premiaciones de muchas instituciones, nacionales e internacionales. Desde 1994, la editorial ha compartido gran cantidad de libros con periodistas y con su mano derecha, la señora editora y periodista Luna Benítez. Este año, 2024, como ya lo dijimos, la editorial celebra su 50 aniversario, con la publicación en Amazon, con 3 volúmenes de carácter autobiográfico en español y en alemán. 2 mundos, primera parte, Origen y Juventud, 2020. La segunda parte, Formación Profesional y Regermanización. Y ahora también el 3er volumen. Lo recomiendo de verdad. Para mí fue fascinante, sobre todo en la pandemia. Me dio gusto leerlo y tuve que reírme tantas veces. Y además a mí mismo me dio en ese momento la confianza de pedirle a Carsten Totschmann que me ayudara con un libro propio. Igualmente, él ha editado muchísimos libros como Fascinante Venezuela, Todos Marchan, por solamente nombrar algunos de los tantos que él ha producido. Y de verdad son una belleza y siempre, siempre, siempre vale la pena verlos porque es la Venezuela que vivimos y es la Venezuela que conocemos y que para nosotros es tan importante.
Carsten, te puedo pedir ahora a ti, por favor, que tomes la palabra. Deseo darles las gracias a los directivos de la Asociación Cultural Humboldt, a Arno Erdmann, presidente, y a Astrid Braukemeyer de Pasic, directora ejecutiva, y demás miembros de la asociación, por invitarme a participar con unas palabras sobre el libro de Rolf Walter. Además, a los presentes por asistir a la celebración de la edición del libro que hoy podemos tener en nuestras manos. Después de escuchar las palabras de mi amigo Arno, espero no tener que repetirme mucho con algo parecido. Pero con la edición de los alemanes en Venezuela en 1914-1949, cuya edición me fue confiado, tomo 3 del académico alemán Rolf Walter, ofrece su trascendente investigación historiográfica a lo largo de 40 años, desde 1985, cuando yo tuve el placer de acompañarlo y hacer una estrecha amistad con él. Y en esto documentaba el proceso histórico, la importancia, las implicaciones sociales y políticas y económicas de las relaciones bilaterales entre Alemania y Venezuela. Asomamos en estas reflexiones compartidas durante el proceso de confección del libro, que sin dudas es un aporte fundamental para el conocimiento de nuestra historia reciente, una investigación de indudable valor documental y testimonial. Este tercer tomo se lo debemos a la constancia, dedicación, coordinación y el don especial de unir fortaleza que distingue a Arno Erdmann, presidente de la Asociación Cultural Humboldt. Asimismo, al diplomático Erich Peckelbecker, que no se cansó en animar al historiador en su investigación sobre las relaciones bilaterales entre Venezuela y Alemania, y escribir este tercer tomo. Al escribir este tercer tomo, Becker, cuando nos habla acerca de los libros de Rolf Walter, afirma: para entender y valorar en toda su dimensión la veraz, maravillosa y profusa información sobre Venezuela que está plasmada en este libro, hay que conocer lo que ha sido su vida como brillante y acucioso investigador, el historiador y profesor Rolf Walter, un científico de auténtico espíritu en la tradición de Humboldt. Culmino agradeciendo infinitamente a Rolf Walter por toda su valiosa entrega a Venezuela y con ello concientizarnos de lo importante y beneficioso que ha sido en nuestra historia la presencia y la amistad entre nuestros dos pueblos. El tomo 3 es definitivamente un libro para la reflexión y comprensión del desafiante panorama que en la actualidad recorre el orbe, pero sobre todo es un contenido propicio para la reflexión de los procesos que de manera intermitente se repiten en la historia de la humanidad y Venezuela. Venezuela obviamente no escapa a tales ciclos. Historia de la humanidad, los historiadores, docentes, académicos, estudiantes, en fin, todos los interesados encontrarán aquí una documentación exhaustiva para adentrarse y entender el porqué de los convulsos, complejos y también prometedores acontecimientos protagonizados en lo extenso de la historia pasada y reciente. Este libro y también las 2 ediciones anteriores del académico Rolf Walter son fuentes documentales ineludibles de la historia y su devenir, y con seguridad
atenderá una vacación de prolongado futuro. El foco de lo que ahora es su tercer tomo desarrolla un periodo complejo que abarca las dos guerras mundiales, un sorprendente progreso financiero por el petróleo y también el deslave de las economías mundiales, donde de manera bien documentada analiza el caso venezolano. Actualmente el autor se dedica el tiempo, entre otras actividades, en la investigación al cuarto tomo, Los alemanes en Venezuela 1949 al presente, perspectiva a través de la retrospectiva. Ya mencionado, pues, por su obra tan meritoria, Venezuela le confirió a Rolf Walter la Orden Francisco Miranda, su primera clase. La confección del libro Los alemanes de Venezuela, el tomo 3 del académico, estuvo bajo el cuidado del equipo integrado por Arno Ertmann por parte de la Asociación Cultural Humboldt y Luna Benítez por parte de Oscar Todman Editores en la coordinación editorial. A Claudia Siris, que está aquí presente, reconocida traductora y autora de varios libros, entre ellos el poemario Sombra de Paraíso, editado por nuestra casa editorial. Le debemos la impecable traducción del alemán al español. La corrección ortotipográfica de la versión en español corresponde a Luis Riera, mientras que la edición y el diseño estuvo a cargo de mi persona y la diagramación de Pascual Estrada. La impresión se realizó en los talleres Organización Gráfica Caprile. Además de la asesoría del ex embajador Eric Becker, la edición estuvo resguardada por su autor, quien desde los hilos virtuales estuvo permanentemente vinculado a la confección de su libro, editado con los auspicios de la Fundación Hilde e Edmundo Schneergas y la Asociación Cultural Humboldt. El libro se encuentra disponible en la sede de la CH, en librerías de Venezuela y a través de la plataforma amazon.com, libros por demanda. Ahora le dejo la palabra a mi amigo Tomás Straca, que como historiador nos podrá contarnos algo más y seguramente mejor sobre el contenido del libro. Además, Rolf Walter en una oportunidad me confesó que Tomás pudiera ser el que sigue escribiendo los próximos libros sobre las relaciones entre Alemania y Venezuela. Muchas gracias. Como ya nos lo dijo el señor Carsten Todman, ahora vamos a escuchar las palabras y el análisis del libro por parte del profesor Straca. Y cuando Rolf Walter dice, como lo mencioné antes, sería mi más sincero deseo que los modestos estudios bilaterales presentados hasta ahora fueran continuados por una generación más joven de historiadores capaces. Ya le podemos cumplir con ese deseo. Es por eso para nosotros un inmenso placer y honor de poder presentar ahora el profesor Thomas Straca, quien ya conoció al profesor Walter de muchacho, y el encuentro aparentemente dejó huellas. ¿Quién más que él podría presentar ahora este libro de Rolf Walter? Permítame leer su currículum vitae. Thomas Helmut Straca Medina nació en Caracas el 25 de octubre de 1972, historiador y ensayista venezolano. Se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Históricas Hermán González Oropesa y de la Universidad Católica Andrés Bello. Thomas Straca es hijo del antropólogo austriaco Helmut Straca y de María Luisa Medina de Straca. Es hermano de la investigadora y activista de los derechos humanos Úrsula Straca. Realizó todos sus estudios en Caracas, graduándose de bachiller en Humanidades en el Liceo Gustavo Herrera, 1989,
y de profesor de Ciencias Sociales en el Instituto Pedagógico de Caracas, núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magíster en Historia en la Universidad Central de Venezuela y doctor de Historia en la UCAP. Una vez concluido su profesorado en el Pedagógico de Caracas, comenzó a dictar clases a nivel superior en la UCAP y en el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco. Desde entonces ha sido profesor e investigador en Centro de Educación Superior de Venezuela, Estados Unidos, México y Colombia. En Venezuela ha trabajado en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana, el Instituto Pedagógico de Caracas, el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima y en el IESA, donde participa como docente en su programa de liderazgo. En la pandemia estuvo en Europa, donde se quedó varado, como muchos otros. Ha publicado trabajos que incluyen manuales escolares, estudios monográficos, biografías y colecciones de ensayos. Es columnista en medios y portales como ProDaVinci. Fue presidente de la Fundación Rómulo Betancourt. En 2016 se incorporó como individuo de número a la Academia Nacional de la Historia. La cantidad de libros de texto, una introducción, recopilaciones es considerable y se los recomiendo conocerla. Finalmente, antes de darle la palabra al profesor Straka, es para nosotros también un honor de tenerlo como director en la Junta Directiva de la Asociación Cultural Humboldt. Gracias. Buenas tardes. Bueno, después de una presentación como esta, el baremo de las expectativas puede quedar muy alto. Primero que nada, agradecer la oportunidad de estar acá, saludar a las personas que nos visitan, en particular al señor embajador, los amigos de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Humboldt, Carsten Todman, el editor. Hay unos cuantos jóvenes historiadores que esos sí son de la próxima generación a la que está apuntando nuestro amigo Rolf Walter. Preparé unas breves palabras sobre lo que el libro me dijo o parte de lo mucho que el libro me dijo, porque este es un libro muy rico que tiene muchas aristas y al cual se le puede abordar de diversas maneras, de tal forma que cada lector va a poder tomar del libro, eso pasa con todos los libros, pero en particular con esto, aquello que le resulte más nutritivo o que le resulte más interesante. Es decir, es un libro que permite ser leído desde varios ángulos e inclusive desde distintos puntos. Se puede jugar un poquito como a la rayuela de Cortázar con este libro. Va de lo siguiente, lo que preparé. Rolf Walter ha escrito un libro de amor. Así lo ha dicho y así lo deja ver a lo largo del tomo tercero de Los alemanes en Venezuela, que acaba de publicar la Asociación Cultural Humboldt, a Limón, con Oscar Todman Editores, quienes han hecho, como siempre, una edición excepcionalmente cuidada. Y no solamente la historia de amor que como especie de novela interna aparece en el libro. Habla de un amor mucho más largo, de 500 años, que es el que ha habido entre los alemanes, o al menos muchos alemanes y Venezuela, y dentro de ese cuadro amplio, de ese amor amplio de los alemanes con Venezuela, del amor particular que Walter ha tenido por un país al que ha cifrado lo mejor de sus 40 años de investigador. No es cualquier cosa, sobre todo por un investigador alemán y un investigador de esta categoría que le haya dedicado 40 años o más a la investigación de las relaciones entre Venezuela y Alemania. El primer amor se ha ido explicando en los 3 estudios que Walter publicó, tan documentados como puede esperarse el Tractat de un profesor doctor en toda ley, que abarcan desde los días de los Welser hasta la era de la República Federal Alemana, ahora libre y democrática, de 1949. El segundo amor se revela en las horas, tantas como pueden calcularse en más de 4 décadas de trabajo, de paciente lectura y fichaje, de cotejo de infinidad de datos, de su ordenación y estructuración hasta formar un discurso amplio y comprensivo que ha hecho Walter. Esto es pasión, esto es
Esto no se hace solamente porque a uno le parece que es un proyecto interesante o un proyecto para el que te contratan. Esto es un proyecto de vida. Y entre ambos amores, Walter intercala otras historias de amor susceptibles de ser delineadas, de delinearnos las vidas, las alegrías y angustias de las personas en concretas que vivieron el proceso de que este libro estudia. Así, los amores del profesor Walter a la investigación, a Venezuela, y a las aventuras y desventuras de los alemanes venezolanos o de los germanos venezolanos, han fructificado en un verdadero aporte, como lo señala en sus palabras liminares, lo señala Walter en sus palabras liminares al libro, a la historia alemana, a la historia venezolana y a las intersecciones entre ambas. Es decir, que se trata de un estudio monográfico alineado con las más recientes corrientes historiográficas, en especial de la historia que se está haciendo en Alemania, de las que forma parte Walter, pero con una característica. No se trata de un tratado usual, sino que se articula a través de un conjunto de pequeñas historias, en ocasiones incluso microhistorias, podríamos decir, microhistorias a la italiana sobre todo, que al unirse van armando un mosaico, que es lo que el libro es en buena medida. Ese diálogo entre lo muy específico y el proceso general facilita la lectura con anécdotas que trascienden su valor en sí mismo como historias, como esta novela de este amor contrariado, esta suerte de amores en tiempo del cólera, que está en el centro del libro, para revelar problemas más amplios. Podemos nombrar muchos, pero tomaré 2 o 3, en este caso uno para arrancar con uno. El de Hermann Otto Elfeld, de Schleswig, que nos da una idea del tono general del libro. Como tantos jóvenes alemanes del siglo XIX, Hermann decidió probar suerte en América, llegando a Venezuela en 1887, donde comenzó a trabajar en la Casa Blom. Después se independiza y trabaja en otra y monta su propia casa. En 1893 cumplió lo que para muchos fue un rito, ir a Alemania a buscar esposa. Digo para muchos porque si algo demuestra Walter, es que para muchos otros no sintieron ninguna inquietud ni necesidad de cruzar el Atlántico. Iban a la Plaza Bolívar y habían posibles esposas muy rápidamente. Entonces, y así lo hicieron. Cosa que va a tener consecuencias sociohistóricas muy importantes. Tiene éxito en su cometido Hermann, se casa con Anna Buck, con la que regresa a Venezuela y tiene una hija en Caracas. No obstante, fue de los más bien pocos alemanes que vinieron en aquel momento que decidió retornar a Alemania. Allá lo sorprende la Primera Guerra Mundial. Enrolado como oficial de artillería en el ejército imperial, enfermó de tifoidea, fiebre tifoidea en el campo de batalla y murió en Francia en diciembre de 1914. Una historia particular, una historia de final triste, que en sí misma puede tener un impacto estético, sobre todo porque Walter explica cómo él da con esta historia, de una forma aparentemente azarosa, da con la nieta de Hermann. Pero que va más allá de eso. Nos dibuja la vida de miles de alemanes que marcharon a Venezuela, hicieron fortunas mayores o menores en las casas comerciales de connacionales y no pocas veces de otras nacionalidades o de casas venezolanas, o que muy rápidamente su casa se convirtió en una casa comercial venezolana, en toda ley, con un alemán o 2 alemanes, pero venezolana en todo lo demás. Decidieron fundar familias, levantarlas dentro de la lógica atlántica, y que en los casos en los que la Gran Guerra, estamos hablando a principios, en el primer momento del libro, se atravesó en su destino, los afectó de diversas maneras. La mayor parte no pudo ir al frente, la mayor parte de los alemanes venezolanos, en parte porque el bloqueo de Alemania impidió que pudieran embarcarse para su país, pero no por eso la guerra dejó de afectarlos de diversas maneras. Walter no explica el proceso solo con números y gráficos. Uno puede hacer un estudio y es legítimo, y Walter lo hace, pone muchos números, un hombre tiene formación en números, de relaciones de intercambio comercial, de importación, exportaciones. No lo hace solamente con esto. Él no hace solamente con esto como podría esperarse del estudiador económico que es, sino a través de microhistorias como la de Hermann Otto Elfeld, que nos permiten entender la dimensión humana del proceso que estudia en este volumen que remata 2 volúmenes anteriores. Como puede entreverse, este no es un libro de amores tranquilos, son tórridos, porque tórrido es el tiempo que abarca. Entre 1914 y 1945, Europa vivió lo que algunos han llamado la Gran Guerra Civil Europea, a otros no les gusta el nombre, una que por el impacto global del continente se hizo
global, se hizo mundial. La categoría no deja de causar reservas, pero señala muy bien el proceso en sí. En un medio siglo en el que el continente vivió una seguidilla de guerras que en el fondo fueron una sola y que pueden definirse como una gran crisis existencial de su civilización que llegó en un momento dado a un callejón sin salida. Cualquier europeo, cualquier alemán que haya nacido en 1880, 1890, pudo haberse sentido bastante desgraciado con su destino. Se murió en 1960, dijo, bueno, me tocó vivir momentos particularmente duros, como pocas veces se habían vivido antes en la historia europea. Alemania estuvo en el centro de aquel volcán en erupción, o sea, todos los países europeos tuvieron que ver con ello, pero Alemania estuvo en el centro particular de aquel volcán en erupción. No es posible entonces que un libro que es, como ha dicho Walter, de la historia de Alemania, de la historia venezolana y de sus conexiones, se sustraiga de aquellas tormentas. Una y otra vez aparecen las historias de alemanes muy exitosos en Venezuela, sobre todo exportando café, que deben enfrentar listas negras para después salir a los problemas cambiarios de la hiperinflación alemana del 22 y del 23, para después que sobreviven a esto enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial y su devastación. Como en toda historia de amor, pero como en toda historia de amor clásica, los alemanes aman a Venezuela y son, en general, correspondidos, pero son muchos los infortunios que se interponen entre ambos. Tal vez para los venezolanos de hoy sea una sorpresa, pero en aquellos años los infortunios vienen sobre todo de Europa. Venezuela es como el refugio, es el remanso. Veámoslo ahora desde el ángulo venezolano, porque claro, si es una historia de amor, estamos hablando solamente de una de las parejas, pero si son amores que son tormentosos, por las circunstancias, la otra pareja también tendría que enfrentarlo. Yo pienso, por ejemplo, en un caso que tomo con pinza, no lo ha desarrollado mucho Walter, pero ahí se puede hacer un trabajo. Buenaventura Beltrán da la Costa, la casa comercial de Ciudad Bolívar, y que después de un siglo era firmemente venezolana, mercadeando productos de la Orinoquia con éxito, y no tenían nada particular. No obstante, de un día para otro, por el asesinato de un príncipe heredero en un sitio de los Balcanes, que la mayor parte de los agentes de Ciudad Bolívar no tiene idea de dónde queda, ni entonces ni ahora, casi con toda seguridad no había habido nunca, y por la reacción en cadena que eso desató en Europa, se cambia la suerte. A la casa de la Costa, resulta que da la Costa tenía entre sus principales clientes a casas alemanes, que tampoco estaban metidas en eso, estaban comprando sus zarrapias y sus pieles de caimán, estaban en su asunto. Y fue por eso incorporada a las listas negras y casi quiebra. Es decir, esto es una circunstancia que cuando lo vemos en esa dimensión, estamos percibiendo cuán grande, cuán tremendo es de lo que nosotros estamos tratando cuando leemos este libro. De eso se trata la dimensión global y en particular atlántica de nuestras vidas. Y Walter se encargó de demostrarlo en todos los casos. Si algo ilustra bien el libro es la vida de las casas comerciales del siglo XX, de inicios del siglo XX, cuyas cotidianidades no están muy bien estudiadas. Cómo se hacían las transacciones, cómo eran los tratos y las contrataciones, cómo se trasladaba el dinero y las mercancías, es algo que se deja ver muy bien a través de los testimonios. Claro, Walter es un hombre que viene de la banca, Walter es un historiador económico, y Walter nos explica cómo era el trabajo cotidiano. Nosotros cuando investigamos la historia de las casas comerciales, bueno, decimos lo que se dice usualmente en la historiografía. Exportaban café, importaban todo lo demás, de repente había bimetalismo, ok, pero ¿cómo funcionaba aquello? ¿Cómo funcionaban las cosas antes del CELE? Veamos cómo era una transferencia en la década de 1910. Le voy a leer abro cita. Las transferencias de dinero, nos dice Walter, eran enviadas de Estados Unidos en pequeños toneles contentivos de oro acuñado, cuyo peso fácilmente podían sobrepasar, cuyo contenido fácilmente podía sobrepasar los $50,000. Eso es cualquier cantidad de dinero. Luego más adelante explica, no en esta cita, bueno, lo que eso significaba cuando tenías que ir en mulas por las carreteras con un tonel de oro para pagar, porque tenías que, el tonel era para pagarle a la gente, ¿no? Para que circule, cuando tenías que hablar con los guarnición del lugar para que bajara el ferrocarril, en fin. Resulta interesante, continúa Walter, que hasta los años de 1920 las operaciones de pago en los Andes se tramitaban sin billetes. Los instrumentos de pago eran exclusivamente la letra de cambio y las monedas de oro y de plata.
Durante la cosecha, la caja de Maracaibo, típicamente las casas estaban en Maracaibo, debía estar repleta de dinero. Los bolívares necesarios, aclara la moneda venezolana, normalmente se conseguían vendiendo letras de cambio con Nueva York o cambiando libras con Londres. Después, y en el momento dado, los retiros en dólares se cubrían con café. Cuando el mercado se mostraba desfavorable, más bien se renovaban las letras de cambio a la vista por 90 días más. Cierro cita con esto. Este tipo de información es un valor agregado del libro que, sin duda, lo hará de consulta obligada para todos los interesados en la historia económica, sobre todo la empresarial, más allá de que se preocupen o no por el caso de Alemania y la relación entre Venezuela y Alemania. Tal vez pocos venezolanos y alemanes tengan una idea clara de la importancia que Alemania llegó a tener en la economía venezolana, pero Walter nos los aclara. Para 1917, nos informa Walter, el 36,5% del café que se exportaba por Maracaibo, y por Maracaibo se exportaba más de la mitad del café de Venezuela y buena parte del café de Colombia, se hacía a través de firmas alemanas. En 1912, Alemania era el tercer destino de las exportaciones venezolanas, solo después de Estados Unidos y Francia, y el tercer proveedor de productos importados tras Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1918, según informes de inteligencia norteamericanos, ya en el marco de la Primera Guerra Mundial, Maracaibo era, abro citas, el más poderoso núcleo de comerciantes alemanes en el continente habla española, cierro citas, y creo francamente que tenía razón la inteligencia americana en esto. Fue una época de oro en las relaciones germano-venezolanas que se tradujo en multitud de familias, que es una dimensión importante. Walter dice, bueno, esto no es solamente esto, sí, esto es importante, pero esto tiene nombre y apellido, estos son familias, son linajes, son gente que anda por allí, son gente que inventó, que compuso música, que transfirió platos, que inventó ropa, que montó colegios. La parte que dedica a los colegios es bellísima, la parte que dedica al club alemán es bellísima también, cuyos linajes de algún modo se siguieron uniendo ambos mundos. No obstante, fue una época que empezó a declinar hacia la década de 1930. Venezuela se fue haciendo un país cada vez más petrolero, negocio al que los alemanes no entran. Esto tal vez es la primera gran consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El ejercicio de sacar a los alemanes de la economía no era sacarlos del café, y al final los dejan en el café, pero definitivamente no entran en el petróleo, y eso era básicamente no montarse en el principal autobús, porque estamos hablando que en el año 29 Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo y segundo productor mundial, es decir, esto era Dubái, y tú no te puedes meter en eso, o se las arreglaron para que no te metieras. Lo que poco a poco van quedando, por lo que poco a poco van quedándose muchos de estos comerciantes en lo que se me fue una época de oro, fue haciendo cada vez más, van quedándose en un espacio marginal de la economía, a lo que se sumó la Segunda Guerra Mundial, que llevó mucho más lejos el sistema de las listas negras y las restricciones. La Primera Guerra Mundial fueron listas negras, pero no fue tan grave como la Segunda Guerra Mundial que obligara a cambiar las juntas directivas, confiscar no solamente la empresa, sino la marca, eso es importantísimo, la tecnología, que todo lo hecho en la Primera Guerra Mundial. Además, la Segunda Guerra Mundial tuvo unas consecuencias incomparablemente más catastróficas. Alemania quedó literalmente destruida, sin soberanía para el año 45 y con buena parte de los activos en el exterior confiscados, lo que incluyó a muchas firmas venezolanas. Este proceso complejo y no pocas veces dramático es repasado a través de multitud de casos por Rolf Walter en el libro. No obstante, el libro, como ha de ser en todo libro de amor, termina con la fuerza de la esperanza. El año 1949 no es en realidad un cierre, no es el final del libro, y ahora me estoy enterando que definitivamente no lo es en el proyecto de Walter, sino la apertura de un nuevo tiempo al que habrá de dedicársele un cuarto tomo. No es casual que la obra haya sido editada por una institución que como pocas refleja ese nuevo tiempo que nació, la Asociación Cultural Humboldt, fundada también en 1949 y hoy celebrando su 75 aniversario. De hecho, esta edición es uno de los principalísimos actos de celebración del aniversario, y hacemos la cuña para que vengan el domingo, que va a estar bien chévere los actos, el festival. Alemania logrará reinventarse como un país libre y muy rápidamente próspero. Con Venezuela no puede hablarse del todo de una reconciliación, ya que el amor mutuo apenas se empañó, sin romperse nunca del todo.
incluso en los peores momentos. Y vaya que en la Segunda Guerra Mundial hubo malos momentos, todo hay que decirlo. Barcos venezolanos hundidos, campos de confinamientos para alemanes en Venezuela, confiscaciones, esto no fue fácil. Y sin embargo no se llegó al odio, ni cuando ocurrió que generó rencores insalvables. Al contrario, rápidamente se retomó una senda de intercambio, de amistad, sin fisuras, de amistad que no miró hacia atrás. Hay que leer este libro para uno acordarse de estas cosas. El venezolano promedio, la sociedad venezolana promedio, si ustedes, seguramente muchos acá son de hijos y nietos de alemanes, y le podrán preguntar cuando sus abuelos o padres vinieron en los años 50 o 60, si algún venezolano le llegó a decir, bueno, usted por un submarino, usted... Eso no pasaba. Las películas de Hollywood a lo mejor hacían que la gente pensara en cosas. El tomo que acá presentamos aparece 3 décadas después del anterior. Circunstancias personales del autor, ya Arno ha dicho algunas, de los primeros profesores de Alemania Occidental que van a dar clase a Alemania Oriental, así como los avatares de Venezuela, que han sido tantos y tan complejos en este periodo, han dilatado esta tercera entrega. Pero el resultado justifica la espera. Hace muchos años, cuando yo, siendo un niño, conocí a Walter en Caracas, era un joven historiador iniciando una empresa intelectual sobre la que hablaba, muy animado con mis padres. Yo no entendía mucho, aunque el libro cuando apareció, y yo era adolescente y más o menos lo leí en aquel momento. No ha cejado esa empresa, Walter no ha cejado en esta empresa, dando una demostración de perseverancia y disciplina muy notables. En las décadas que nos separan de aquellos días, Walter se convirtió en un notable académico en la Universidad de Jena. Escribió de muchas cosas, no solamente de Venezuela, se dedicó a la cátedra y a los quehaceres, podríamos decir los quebrantos, porque yo también los he vivido, de la gerencia académica, que tiene sus cosas. Pero de Venezuela siguió leyendo y fichando continuamente por 3 décadas. Los amores de Walter, como dijimos, son fértiles y de largo aliento. Este libro y los que, sin duda, habrán de venir después, así lo prueban. Enhorabuena por la historia de Alemania, por la historia de Venezuela y por las interconexiones entre ambas. Muchas gracias. Ahora les voy a pedir, ahora viene el acto de lo que ya el libro fue presentado, pero ahora lo vamos a bautizar. Bueno, por cierto, y le voy a pedir primero al señor embajador, por favor, que nos acompañe aquí en el bautizo. Astrid, por favor. Y de la Fundación Schneegers a la señora Adriana Garrido y al señor Valdemiro Machado, por favor, que nos acompañe. Señor Valdemiro, por favor, venga con nosotros aquí. Y también a la señora Jackie Blom, ¿dónde está Jackie? Please, para que nos acompañe aquí en el bautizo. Luna también, por favor. ¿Y quién me faltaría? ¿Está Andrea? ¿Ya llegó Andrea o todavía no ha llegado? ¿Andrea Matis? Aquí, vente, no te había visto, vente. Para que ahora acá bauticemos este libro. Por cierto, señor Dupe, cuando me preguntaron, bueno, y Claudia, por favor, please, come on, ich habe die auf der Liste, du musst auch dazu. Danke. Entonces, por cierto, sí, ok, por cierto, le voy a decir aquí, una vez alguien me preguntó, bueno, un bautizo, un libro, ustedes saben que yo soy también pastor alemán, o sea, pastor no bravo, pero pastor, y entonces resulta que, cuando alguien me dijo por primera vez que si quería bautizar un libro, y dije, no, momentico, yo bautizo niños, yo no bautizo libros. Entonces, pero aquí esto es algo muy especial aquí en Venezuela, ¿verdad? Una tradición muy bonita, ¿verdad? Que por supuesto muchos la han llevado más allá de bendecirlo con aguardiente, yo no sé qué más. Nosotros aquí lo hacemos de la bonita manera, con los pétalos de rosa, y es algo muy especial y muy agradecido que todos ustedes están aquí y van a disfrutar del libro. Como ya saben, hoy es promoción y el domingo también $20. Después en el mercado va a ser el 30 y después, por supuesto, por Amazon
por lo menos unos, no sé cuánto, 25 euros, algo así, ¿no? Ok, pero ahora por favor. Ok. Bueno, y entonces... Le lanzamos los pétalos. Me toca todavía decir una cosa especial hoy, porque la Fundación Schneegels, como ustedes saben, es de un señor que, por cierto, aquí está afuera, en el cuadro está ahí, él y su esposa, y él falleció sin hijos y por eso él creó esta fundación gracias a la idea sobre todo del señor Cristóbal Blom, que también está aquí en memoria nombrado, igual que también al señor Dirk Bornhorst y también a Christiane Matthies también. Y esto es un libro, pero también el señor Henry Blom me pidió que lo saludara muchísimo porque él se emocionó porque no sabía que la portada del libro es la casa en Puerto Cabello donde él vivió sus primeros 8 años. Y entonces también, y me dijo que casi brincó al techo. Entonces el profesor Walter me dijo que la próxima vez se ponga un casco por el cuidado. Pero bueno, disfruten, vale la pena, de verdad vale la pena. Y bueno, lo podemos encomendar. Y ahora finalmente, ahora, y en eso estoy, ahora a mí me han dicho, algunos se preparan de tal manera que van a los bautizos del libro justo a tiempo para estar con el brindis. Bueno, los que ven ahora tarde, bueno, no van a tener nada, pero ahora la Fundación también está invitándolos ahora al brindis. Muchas gracias por venir y disfrutemos ahora todavía de la conversa que vamos a tener. Gracias. Que coordinamos con Herman, presidente de la Junta Directiva de la ACH, la producción editorial a cargo de los editores, el Broadcasting Normas Editorial. Este año también se celebra 50 años digital, así como la Asociación Cultural Fútbol celebra 75 años digital. Y el profesor Walter, autor de este libro, 40 años de investigación sobre las relaciones bilaterales entre Alemania y Venezuela.